Un chico despierta en medio de una masacre. No entiende dónde está, por qué su cuerpo es tan pequeño, ni quiénes son los hombres muertos a su alrededor. Es que él no es un niño. En su vida pasada fue un médico de guerra que murió tratando de proteger a un inocente. Un acto final de heroísmo que le costó todo. Ahora, reencarnado en un mundo brutal, encuentra a un sobreviviente. Sin bisturí ni equipo, su única opción es una aguja de coser. Si este doctor puede dar una puntada que salva una vida, vos podés darle una puntada al algoritmo con el botón de like. Suscríbete para no perderte ni un punto de esta historia y comenta qué manhua querés que operemos después. El aire se llenaba de humo y chispas. En medio de un escenario caótico y sangriento, un hombre malherido, el Dr. Jin, se arrastraba con dificultad, preguntándose cómo un simple trabajito recomendado lo había metido en semejante desastre. Reflexionaba sobre la naturaleza humana y cómo a veces nos metemos en líos haciendo cosas para las que no estamos preparados. Volviendo un poco en el tiempo, lo vemos en el hospital donde trabajaba. Un colega lo llama para una misión de voluntariado médico. Jin no estaba para nada convencido. ¿Para qué ir a un lugar donde solo voy a sufrir todo el tiempo?, pensó. Pero su compañero lo anotó igual, insistiendo en que era por la experiencia. Lo que ninguno de los dos esperaba es que ese lugar de voluntariado se transformara en una zona de guerra civil. Jin se vio de golpe rodeado de heridos y cadáveres, un campo de batalla en toda regla. A pesar de la situación desesperante, no dudó en darlo todo como médico. Con la adrenalina a mil, gritaba por más vendajes y medicinas mientras los soldados se movían a su alrededor, alertando que los rebeldes ya estaban ahí. En medio del fuego cruzado, un grupo de rebeldes apareció, apuntando con sus armas. Jin, con un niño asustado y otro herido a su lado, no lo dudó un segundo. Se interpuso entre ellos y la bala que venía, gritando un rotundo no mientras se cubría. Sintió el impacto, la vida se le escapaba entre sus dedos, el dolor era insoportable, pero su último pensamiento fue: simplemente hago lo que puedo. Mientras caía, oyó los gritos desesperados del niño y los demás llamándolo «Dr. Jin». Él, a punto de perder la conciencia, murmuró: «Soy un doctor». El mundo se desdibujaba, las fuerzas lo abandonaban y las últimas chispas de su vida se desvanecían. ¿Será este el final?, se preguntó, mientras todo se volvía oscuridad. Pero contra todo pronóstico, despertó. La luz del sol se filtraba entre los árboles, el aire fresco llenaba sus pulmones. Confundido, se encontró tirado en un bosque, sin saber cómo había llegado ahí ni por qué. Al levantar la mano, se dio cuenta con un sobresalto: esta es la mano de un niño. Miró a su alrededor, procesando la sangre seca en sus manos. Entonces lo entendió. Claro, morí en ese entonces. Ahora solo quedaban dos preguntas flotando en el aire: ¿dónde estoy y por qué soy un niño? Frente a él, la escena era dantesca: cuerpos desmembrados y un hedor a sangre que era demasiado real para ser un sueño o una película. Aquellos hombres habían sido cortados a la mitad con un solo golpe, sin rastro de balas. La ropa extraña, las montañas a lo lejos, todo gritaba que ese no era su mundo. Esto es como algo salido de un mundo Murim, pensó, mientras la dura realidad de su reencarnación y su nuevo cuerpo de niño lo golpeaba de lleno. Con su mente de doctor, Jin se agachó para examinar uno de los cuerpos. No había rigidez cadavérica, lo que significaba que el ataque había ocurrido hace menos de 2 horas. Los agresores podían volver en cualquier momento, así que lo mejor era huir. Pero justo cuando se disponía a irse, un gemido débil rompió el silencio. ¡Ayuda! Para su sorpresa, uno de los hombres seguía vivo. Jin se acercó rápido. El moribundo, con sus últimas fuerzas, le pidió que le entregara una pequeña bolsa a su esposa. Con su instinto médico activado, Jin no dudó. Tenía que intentar detener la hemorragia, a pesar de no tener ni un solo vendaje. Revisó el cuerpo herido, notando la suerte del hombre. Aunque el corte era largo y profundo, no había dañado órganos vitales. Buscando desesperadamente algo útil entre los escombros y los cuerpos, encontró lo que parecía ser un kit de costura. Una aguja y un poco de hilo. Era lo único que tenía. Pensó en la falta de higiene, en el riesgo de infección, pero no había otra opción. Tenía que coser la herida. El hombre gritó de dolor mientras Jin, con toda la calma que pudo reunir, cerraba el tajo con la aguja. Después de un esfuerzo considerable, Jin terminó de suturar.
Listo, lo hiciste muy bien, le dijo al hombre, quien le agradeció con un hilo de voz. Jin sabía que había hecho lo que pudo, pero sin condiciones sanitarias, la batalla contra una infección sería difícil. Aún así, dejó la bolsa con las monedas y unos zapatos junto al hombre. No creía en el cielo, pero sí en la voluntad de un esposo que tiene a su mujer embarazada esperándolo en casa. Con una última mirada de determinación y un deseo silencioso de que sobreviviera, Jin dejó atrás la masacre, adentrándose solo en ese mundo desconocido. Tiene a su mujer embarazada esperándolo en casa. Con una última mirada de determinación y un deseo silencioso de que sobreviviera, Jin dejó atrás la masacre, adentrándose solo en ese mundo desconocido. El cuerpo de niño de Jin no tardó en recordarle lo agotador que era todo. Se sentía exhausto, tumbado en el suelo, pensando en lo dura que había sido su vida anterior como adulto, y ahora, encima, le tocaba vivir esto con un cuerpo tan débil. Pero a pesar del cansancio, su instinto no lo dejaba en paz. Había más gente ahí, ¿verdad? Quizás todavía quedaban supervivientes. Se levantó y siguió caminando, moviéndose entre los cuerpos tendidos en el camino. El panorama era desolador. Había más víctimas por todos lados. Jin sabía que podía darles primeros auxilios, pero la verdad es que, sin el equipo médico adecuado, la mayoría no lo lograría. Le dolía pensar en eso, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que intentarlo. Tenía que darlo todo, porque a fin de cuentas, él era un doctor. Era su deber. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores rojizos, Jin se movía con agilidad, revisando a cada persona que encontraba. Respiración débil, pulso casi imperceptible, heridas profundas. Uno a uno, muchos se le iban de las manos. Perdió demasiada sangre, pensaba con el corazón encogido, sabiendo que, con sus escasos recursos, no había nada que hacer. Era una lección básica en medicina de emergencia, saber quién puede ser salvado y quién no. Y la realidad era cruel. Con la frustración carcomiéndole el alma, Jin apretó los puños. Si tan solo tuviera el equipo médico apropiado, murmuró. Había logrado salvar a 3 personas más, apenas, y eso le pesaba. Estaba haciendo todo lo que podía con un kit de costura, pero no era suficiente. De repente, mientras revisaba uno de los cuerpos, notó algo debajo. Era un pedazo de tela desgastado, con un símbolo pintado. Lo levantó con cuidado y al verlo bien, leyó lo que parecía ser una inscripción. Entrega segura Dragón Ruidoso. Jin reconoció el símbolo de un grupo de mensajeros o transportistas. Estos grupos, que llevan cosas por encargo a cambio de buen dinero, eran algo que solo había leído en las novelas de Murim. Pero si este mundo era, de verdad, un mundo como los de esas historias, y estas personas eran de un grupo de entrega segura, eso quería decir que quizás alguien vendría a buscarlos. Podría ser una señal de esperanza, un equipo de rescate, o al menos gente, podría estar en camino. Con una nueva chispa de determinación en sus ojos, Jin se puso de pie, un pequeño puñal en mano. Este mundo era peligroso, pero también estaba lleno de posibilidades, y si había una oportunidad de sobrevivir o de encontrar un lugar seguro, él iba a tomarla. Jin, con su puñal, se puso de pie, listo para enfrentar este mundo peligroso y lleno de posibilidades. Pero al intentar levantar una espada más grande para defenderse, se dio cuenta de que su pequeño cuerpo de niño apenas le permitía moverla. Aunque un pensamiento le sacó una pequeña sonrisa. Lo que había aprendido en el ejército, por lo menos, le servía para intentar manejar un arma. Con esa misma determinación, empezó a recolectar ramas y maderas, aunque cada pedazo era un tormento para su frágil cuerpo. Después de un esfuerzo agotador, logró construir una tienda de campaña rudimentaria. No era mucho, pero era un refugio para él y los 3 supervivientes que había logrado salvar. Dentro de la tienda, con una pequeña fogata encendida, Jin se sentó exhausto junto a los heridos. La noche caía y la incertidumbre lo carcomía. ¿Realmente vendría un equipo de rescate? ¿No sería mejor para él bajar la montaña solo antes de que la situación empeorara? Miró a los rostros durmientes de los supervivientes y la pesadez de la responsabilidad lo invadió. Suspiró. Supongo que realmente soy un doctor, después de todo, pensó, recordando cómo su camino en la medicina había empezado por dinero, un orgullo para un huérfano como él. Pero ese pasado ya no importaba.
Había muerto por salvar a un niño en una guerra y ahora había renacido, con un nuevo juramento no hablado: proteger a los que podía. De repente, unos ruidos lo sacaron de sus pensamientos. ¿Serían lobos? ¿Bandidos? El miedo lo invadió. Este era un mundo Murim, y si había bandidos también podía haber depredadores. Preso del pánico, empezó a gritar: «¡Equipo de rescate! ¡Entrega segura, dragón ruidoso!». La frase le sonó familiar, un momento de lucidez en medio del terror. «¡Ah, claro! De El Rey Demonio Supremo», exclamó, dándose cuenta de que había sacado el nombre de una novela. Pero no hubo tiempo para más, porque el suelo empezó a vibrar y unos pasos ruidosos se acercaban a toda velocidad. Jin salió de la tienda, con el puñal en mano, el corazón latiéndole a mil. ¿Era el equipo de rescate que tanto anhelaba o un nuevo grupo de bandidos sedientos de sangre? La respuesta llegó con el viento. Unas banderas ondeaban a la distancia, el símbolo inconfundible de entrega segura, dragón ruidoso. Al verlos, Jin sintió cómo la tensión lo abandonaba. El alivio fue tal que sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, soltando la espada. ¡Ja, ja! Una risa agotada y llena de esperanza escapó de sus labios. Había llegado la ayuda. Frente a él, una caravana imponente se acercaba a toda velocidad. Eran los miembros de la entrega segura Dragón Ruidoso, y con ellos venían unos carros que parecían enormes gabinetes de medicina, llenos de compartimentos. Un recuerdo golpeó a Jin. Esos eran los carruajes del legendario Doctor Divino Baekrin, un personaje que conocía bien de sus queridas novelas de Murim. Por un instante, su mente viajó al pasado. Se vio a sí mismo en su vida anterior como el Dr. Jin, sentado en un consultorio, con los lentes puestos, inmerso en un libro de artes marciales. Un colega, con una sonrisa, lo molestaba por leer esas historias en lugar de trabajar, pero él defendía con pasión la calidad de sus novelas. Eran buenísimas. De vuelta a la realidad, Jin se rió para sí mismo. No podía ser, era solo una coincidencia, ¿verdad? Pero la duda se disipó cuando uno de los jinetes lo señaló con un grito. «¡Mi señor, hay un superviviente!». La caravana se detuvo y varios hombres se bajaron de sus caballos. Un hombre robusto y de aspecto imponente, con una barba bien marcada, se dirigió a Jin. «Chico», dijo, su voz profunda resonando. Se agachó, revelando que era aún más alto de lo que parecía. «Soy Gwon Yu-hyun, el líder de la entrega segura Dragón Nube», y le preguntó su nombre. Jin, con una mezcla de sorpresa y gratitud, respondió: «Soy Jin Cheon-hee». Pensó que, a pesar de su cara de pocos amigos, el tipo era bastante amable. Gwon Yu-hyun lo felicitó por su calma en medio de la masacre y, al ver el refugio improvisado, le preguntó si él lo había construido. Jin asintió, explicando que era para atender a los heridos. ¿Los heridos?, preguntó Gwon Yu-hyun, claramente sorprendido. Se asomó al refugio y al ver a los sobrevivientes su cara cambió. Eran pacientes graves. Sin dudarlo, gritó: «¡Traigan al Doctor Divino, rápido!». La mención del Doctor Divino hizo que Jin abriera los ojos de par en par. Miró de nuevo el carruaje medicinal, con su mente volviendo a las páginas de sus novelas. No podía ser. Según los libros, el Doctor Divino Dragón Blanco, conocido como Baekrin por su cabello que parecía escamas de dragón blanco, era uno de los 3 doctores celestiales. ¿Realmente estaba a punto de conocer a un personaje de sus ficciones? La idea le voló la cabeza. Cuando Jin lo vio por primera vez, el Doctor Divino Baekrin era todo lo que Jin había leído. Una figura de cabello blanco que parecía escamas de dragón, imponente y, según la descripción de la novela, una belleza para todos. En ese momento, Jin se dio cuenta de algo increíble. No solo había reencarnado en un mundo tipo Murim, había reencarnado en la novela que había terminado de leer justo antes de morir, El Rey Demonio Supremo. Recordó que Baekrin era un personaje clave que salvaba al protagonista, pero que lamentablemente moría por una enfermedad a mitad de la historia. ¿Realmente estaba viendo a un personaje de ficción frente a sus ojos? La sorpresa lo dejó sin aliento. Mientras Baekrin examinaba a los heridos, notó las suturas en uno de los pacientes y no pudo evitar asombrarse por la calidad del trabajo. Con una expresión intrigada, preguntó quién había sido el responsable de semejante tratamiento. Un poco nervioso, Jin Cheon-hee dio un paso al frente y, con voz suave, admitió que había sido él. Baekrin lo miró con una sonrisa genuina. «¡Qué sutura tan impresionante!», dijo.
agregando que gracias al tratamiento de Jin, esas personas habían logrado sobrevivir. Los demás miembros de la caravana se quedaron murmurando, sorprendidos de que el legendario Doctor Divino elogiara a un niño. Jin, un poco avergonzado por la atención, aclaró que solo había querido ayudar. Baekrin se limitó a sonreír y comentó que encontrar a alguien con esa mentalidad era algo raro en el mundo de Ganjo. Impresionado, el Doctor Divino tomó una decisión importante. Iba a dejar a la mitad de su gente allí para que Jin los cuidara y se encargara de los heridos. Observando cómo los hombres de la caravana se preparaban para quedarse, Jin no pudo evitar que una idea se formara en su cabeza. Ahora, el poderoso grupo de entrega segura Dragón Nube estaba en deuda con él. Y Woon Yu-hyun, el líder del grupo, no tardó en confirmar esa suposición. Con una reverencia formal, le prometió al pequeño Jin que algún día le devolvería ese favor. La caravana partió, dejando atrás el refugio y a Jin con los heridos. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una pequeña y acogedora habitación con una tetera hirviendo sobre un fogón, el Doctor Divino Bakrin se recuperaba. Uno de sus discípulos, un joven de pelo naranja y mirada preocupada, lo regañaba suavemente. «Maestro, te esforzaste demasiado, no era necesario que vinieras hasta acá». Bakrin, recostado, le explicó que no tuvo otra opción. Recordó cómo el grupo de entrega segura Dragón Nube lo había ayudado en un momento difícil, y que al salvar a Woon Yu-hyun, a quien consideraba uno de sus hermanos, había saldado esa deuda. Su discípulo, aunque entendía el punto, seguía insistiendo en que el maestro se había excedido, especialmente por su condición. «Vos sabés que no es fácil controlar los 9 pulsos absolutos nublados», le dijo el discípulo con frustración. Bakrin, con una sonrisa resignada, respondió que era consciente, pero que no había otra elección. «Mi tiempo es corto, es un milagro que haya llegado hasta acá. Debería haber muerto hace mucho tiempo», confesó, sorprendiendo a su joven ayudante, quien le pidió que no dijera esas cosas. Pero el Doctor Divino ya había tomado una decisión importante. Con una mirada profunda dijo: «Quiero tomar un discípulo ahora». Su ayudante, atónito, intentó oponerse, preocupado de que eso acortara aún más la vida de Baekrin. Pero el Doctor Divino lo interrumpió con una calma que no dejaba lugar a dudas. «Ese niño vale la pena». El discípulo, al ver la determinación inquebrantable de su maestro, solo pudo suspirar y aceptar que no había discusión posible. De vuelta en el refugio, Jin se despertó sobresaltado. Un fuerte dolor lo recorrió, pero un olor familiar a hierbas medicinales llenaba el aire, trayéndole recuerdos de los mercados de su vida anterior. Con un gemido, intentó levantarse, sintiéndose débil y agotado. A su lado, una voz suave le dijo: «Por favor, tenés que descansar más». Jin, con los ojos entrecerrados, miró a su alrededor, procesando lentamente el nuevo y seguro entorno en el que se encontraba. Cuando logró enfocarse, vio al Doctor Divino Baekrin, con esa aura imponente y una sonrisa amable, y no pudo evitar pensar que de cerca parecía una celebridad. Baekrin le explicó que estaban en una de las bases del servicio de entrega Dragón Nube, y que Jin había dormido durante todo el viaje. Jin, aún preocupado por los demás, preguntó por los otros 2 supervivientes. Baekrin lo tranquilizó, asegurándole que los otros heridos también estaban bien, y que gracias a sus primeros auxilios se habían salvado vidas. Le dijo que no era una exageración decir que Jin los había salvado, y que no tendría efectos secundarios graves por las heridas que había recibido. Además, le reveló que tanto el servicio de entrega Dragón Nube como una misteriosa tribu noble estaban en deuda con él. Jin se sorprendió al escuchar lo de la tribu noble, y Baekrin le recordó a la mujer de la espada que había salvado. Resultó que era una hija de esa tribu, alguien importante que se había salvado gracias a él. Esto hizo que Jin recordara que esa tribu aparecería más tarde en su novela, lo que complicaba más las cosas. Él solo quería ayudar a la gente. De repente, un dolor agudo lo hizo encogerse. El discípulo de Baekrin lo sujetó, preocupado, y le aconsejó que tuviera más cuidado, notando una particularidad en su mirada. Baekrin, siempre humilde, le dijo a Jin que él solo había hecho lo que pudo con sus limitadas habilidades, pero Jin estaba contento de haber sido de alguna utilidad. Los demás presentes, asombrados por la madurez y humildad de Jin, no podían creer las palabras que salían de un niño. Pensaban que su contribución era inmensa. Para expresar su gratitud, la tribu noble le envió un regalo asombroso, una esfera medicinal de pino de 100 años. Todos se quedaron boquiabiertos.
era una medicina hecha con la savia de las raíces de un pino centenario, con una fuerza vital increíble. Jin, aunque sorprendido por el valor, no entendía del todo lo que tenía en sus manos. Beirin le explicó que este regalo era inmenso, especialmente porque era para la hija de uno de los líderes de la tribu noble, quien casi muere. Pero también insinuó que la tribu, aunque agradecida, quizás le había enviado el regalo más por respeto a él, el Doctor Divino, que por creer que un niño como Jin había salvado a su heredera. La deuda real era mucho más grande de lo que ese obsequio representaba. Jin, con una migraña que le estaba partiendo la cabeza, se sentía abrumado por todo. No entendía bien la magnitud del regalo, ni lo que realmente significaba. Beirin, viendo su confusión y malestar, le dijo que la medicina era para heridas internas y que también lo ayudaría con el dolor de cabeza, porque su pequeño cuerpo estaba muy exigido después de todo lo que había pasado. Beirin, viendo la confusión y malestar de Jin, le dijo que la medicina era para heridas internas y que también lo ayudaría con el dolor de cabeza, porque su pequeño cuerpo estaba muy exigido después de todo lo que había pasado. Jin, dudando si era algún tipo de elixir, decidió confiar en su doctor y se tragó la esfera medicinal de una. Mientras tanto, el discípulo de Beirin lo interrogó sobre su decisión de tomar a Jin como aprendiz, preocupado de que el niño no quisiera. Beirin, con su habitual calma, confirmó su elección y, con una aguja brillante en mano, anunció que iba a hacer algo valioso para convencer a Jin, un gesto que sorprendió a su discípulo. Sin dudar, aplicó una serie de agujas sobre el cuerpo dormido de Jin, quien reaccionó con una mueca de dolor. El discípulo observó, pensando que no sabía si sentir pena o envidia por Jin, ya que, al haber sido elegido por el maestro, su vida no sería nada fácil. En su sueño, Jin se vio como una mariposa, pero no una de esas hermosas de la filosofía de Chuanxin, sino una atrapada por un loco y atravesada por incontables agujas. Una pesadilla intensa, llena de dolor y desesperación, donde solo quería que todo terminara. Cuando finalmente despertó, lo primero que notó fue el mismo techo que había visto antes de dormirse. Pero algo más lo golpeó, un hedor terrible, como algo podrido, un olor vulgar e indescriptible. Y entonces la realización lo golpeó de golpe. Estaba completamente desnudo en la cama. El caos y la sorpresa lo invadieron. Apenas tuvo tiempo de procesar la vergüenza, porque ahí estaba el mismísimo Doctor Divino, Beirin, junto a su discípulo, observándolo con una sonrisa tranquila. Beirin, como si nada, le explicó que, para su sorpresa, su cuerpo no había acumulado mucho chi turbio y que ese olor asqueroso venía de algo pegajoso en su espalda, residuos de un proceso que le acababa de hacer. Jin, aún confundido por la situación, preguntó por los detalles, y la respuesta lo dejó helado. Resulta que, mientras él se recuperaba, Beirin aprovechó para hacerle una reestructuración ósea. ¡Una reestructuración ósea! Eso era un clásico de las novelas Murim que él había leído. Un procedimiento de alto nivel que limpiaba el cuerpo de toxinas e impurezas con una combinación de chi y medicina, preparándolo para el entrenamiento en artes marciales. Jin se dio cuenta de golpe. Su vida acababa de dar un giro de 180 grados. No solo estaba limpio, sino que ahora iba a aprender artes marciales. ¿Quién lo había decidido? Beirin, con una sonrisa enigmática, lo mandó a lavarse. Su discípulo, con una toalla en mano y una mezcla de pena y envidia en la cara, lo ayudó a salir de la cama y lo guió hacia el baño. Mientras se metía en lo que resultó ser un lujoso baño, Jin sintió cómo el agua le quitaba todo el hedor y la mugre. Se sentía ligero, renovado, y no pudo evitar maravillarse con el lugar. La base del servicio de entrega Dragón Nube era impresionante, digna de un grupo tan poderoso, y a él, el Salvador, lo estaban tratando con todos los lujos. Mientras el discípulo de Beirin lo ayudaba con su baño, Jin se veía envuelto en sus pensamientos. Recordaba cómo, para ocultar su pasado y el hecho de ser un reencarnado, había tenido que fingir una amnesia, culpando a un golpe en la cabeza que, por suerte, era bastante convincente. «Si me hago el desentendido, ¿qué van a hacer?», se decía. Pero más allá de la farsa, se daba cuenta de la ironía. En su vida anterior, murió salvando a otros. Ahora era como si ese acto le hubiera dado una segunda oportunidad, una nueva vida, por más peculiar que fuera, en el cuerpo de un niño.
En el agua tibia, viejos recuerdos de su vida como médico lo inundaban, una existencia de sacrificio dedicada a ayudar a extraños y a sus familias, pero extrañamente solitaria para él. Había sido una vida dura, pero de la que se sentía orgulloso. Ahora, con un cuerpo renovado y un futuro incierto, la pregunta resonaba en su cabeza. ¿Y ahora, cómo sigo? La respuesta llegó con una punzada de realidad. Won Yu-Heon le había contado que la familia de su cuerpo anterior había sido aniquilada por bandidos camino a Seoju, el mismo lugar donde, según la novela, se asentaban las fuerzas demoníacas y donde el protagonista principal, Harun, forjaría su camino. Él, Jin, era solo un extra sin nombre, un huérfano destinado a morir en las primeras páginas. La dura verdad lo golpeó. Si quería protegerse y por fin formar una familia propia, algo que nunca había tenido, necesitaba una cosa: poder. En este mundo Murim, para sobrevivir a las inminentes calamidades y proteger a la gente, no bastaba con ser un buen doctor. La fuerza era indispensable. Pero justo cuando la desesperación empezaba a asomarse, una idea brilló en su mente. Mirándose al espejo, con una sonrisa astuta, se dio cuenta. No tenía riqueza ni fuerza marcial, pero ¿y qué? Los doctores siempre eran necesarios, en cualquier lugar, en cualquier momento. Su habilidad era su verdadera arma. Finalmente, cuando el discípulo de Baekrin lo llamó, Jin salió del baño. Vestido con ropas nuevas de un azul profundo, ya no era el niño sucio y maltrecho de antes. Su transformación era tan completa que el discípulo apenas lo reconoció. «Joven maestro, te ves renovado», exclamó, ofreciéndole una taza de té caliente. Un nuevo capítulo estaba a punto de empezar. El discípulo de Baekrin lo guió por los pasillos, pero mientras Jin caminaba, el joven no podía evitar pensar en su nuevo joven maestro. Para él, Jin no tenía ni el ki interno, ni las habilidades marciales, ni siquiera para un niño de los clanes Murim. Le preocupaba que, si el maestro Baekrin lo tomaba como su verdadero discípulo, la ya corta vida de su maestro se acortaría aún más. Jin, por su parte, no pasaba por alto la desconfianza abierta del discípulo. Le recordaba sus primeros días como interno en su vida pasada. Lo sentaron en una sala donde le ofrecieron unos bocadillos. Jin pensaba que, sin duda, estaba siendo observado. Reflexionó sobre la reestructuración ósea que había recibido. Ese procedimiento no se lo habían hecho a nadie en la novela. Para realizar algo así, se necesitaba una cantidad inmensa de chi interno. Si el doctor divino Dragón Blanco realmente le había hecho ese procedimiento, las cosas no pintaban bien para él. Baekrin ya estaba suprimiendo su enfermedad con su propio chi, y sacrificarlo de esa manera era precisamente lo que lo llevaría a la muerte al principio del primer libro. Pero Jin no iba a permitir que eso pasara. Recordó sus conocimientos médicos modernos, los detalles de la novela, y se propuso resolver el problema de Baekrin primero. Tomando uno de los bocadillos, que según sabía venían de las provisiones del clan que su familia debía proteger, se prometió que, para proteger al Doctor Divino y también para formar una nueva familia, debía volverse más fuerte. «No dejaré que pase», se dijo con una resolución que encendía sus ojos. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Dos de los asistentes se vieron sorprendidos mientras Jin seguía comiendo. Pero la entrada era de una mujer de cabello blanco y otra con un gran sombrero de paja. El discípulo de Baekrin se preguntó quién era la figura con el sombrero. Era Noble Mo, una importante miembro de la misteriosa tribu noble. La mujer se arrodilló ante Jin, ofreciendo su más sincera gratitud. Le dijo que su joven no habría sobrevivido sin él, y prometió que su tribu pagaría esa deuda. Jin se enteró de que era Gong Son-heon, quien venía a visitar a su prima. Con humildad, restó importancia a su acción. «Estoy feliz de haber podido ayudar». Pero Noble Mo insistió, asegurándole que el clan noble no olvidaría su amabilidad. Jin sintió un poco de vergüenza. «¿Por qué no vas a visitar a tu familia en vez de hablar conmigo?», le sugirió amablemente. Noble Mo se disculpó y prometió volver a verlo. Después de otra reverencia, se marchó rápidamente. Mientras Jin observaba la partida de Noble Mo, su mente viajaba a la información que tenía de la novela. Al salvar a Gong Son-heon, no solo había conseguido una valiosa esfera medicinal, sino que también había evitado un futuro baño de sangre.
En la historia original, la muerte de su prima Gong Son-jong la impulsaba a una masacre contra su propia familia, orquestada por un anciano para tomar el poder. Jin había cambiado el curso de un evento crucial, previniendo una tragedia inminente. Este era apenas el prólogo de la novela, el momento en que el Doctor Divino Dragón Blanco trataría al Rey Demonio Harun. Y justo ahí, una nueva conspiración parecía estar gestándose, una que Jin sabía que debía detener si quería evitar su propio destino como un extra prescindible. Para investigar mejor, Jin decidió actuar. Simula una tos, fingiendo que el té le había irritado la garganta. Woon Yoo-haeyeon, que lo observaba, no le creyó del todo. Viendo la oportunidad, Jin le pidió a Baekrin que le revisara el pulso. El Doctor Divino accedió, y al tocarlo, Jin sintió una leve cosquilla mientras algo sutil entraba en su cuerpo. La expresión de Baekrin se volvió seria. Soltó la muñeca de Jin y reveló: «Tu chi interno está disperso». Woon Yoo-haeyeon se sorprendió, negándose a creer que un niño sin entrenamiento marcial pudiera tener chi. Baekrin explicó que la esfera medicinal de la tribu noble y un poco de su propio chi interno, infundido durante la reestructuración ósea, habían creado una base. Aunque no era una gran cantidad, si se dejaba sin atención, todo el chi se habría liberado. Su objetivo era preparar a Jin para el futuro. La reestructuración ósea era un procedimiento extraordinario. Baekren sabía que si se corría la voz de que podía ayudar a un niño sin artes marciales a absorber elixires, su casa se llenaría de gente rogando por lo mismo para sus hijos. Para gestionar la situación, Baekrin, con su habitual tacto, le recordó a Won Yo-hen la gran deuda que tenía con el servicio de entrega segura Dragón Nube, y amablemente sugirió que su nieto pronto empezaría a aprender artes marciales, insinuando una futura colaboración. Won Yo-hen, halagado, se rió, elogiando a Baekrin como un doctor justo de esta era. Pero detrás de la cortesía, la situación era más compleja. Baekrin reveló la verdadera causa del chi disperso de Jane: veneno dispersor de chi. Won Yo-hen se indignó, preguntando quién haría algo así a su salvador. Baekrin, sin embargo, no se preocupó por el quién. Su mirada profunda y pensativa indicó que lo realmente importante era el por qué. ¿Qué motivo había detrás de este ataque? Won Yo-hen, líder de la entrega segura Dragón Nube, se dio cuenta de la gravedad cuando notó que los refrescos que le habían servido a Jin eran los mismos que consumían sus propios oficiales de alto rango. Esto no era un simple envenenamiento, era un ataque directo o una infiltración seria a su organización. La preocupación se apoderó de sus hombres, mientras Jin, con los ojos bien abiertos, observaba la tensión. Baekrin actuó con rapidez, ordenando desechar todo el té y las galletas inmediatamente y armar a todos los hombres ante la posibilidad de una invasión. Para él, el envenenamiento del campamento no era un incidente aislado, sino la prueba de una conspiración en marcha. Won Yo-hen, sintiéndose responsable por haber arrastrado al Doctor Divino a sus problemas, se disculpó y rápidamente exigió a sus subordinados. Fue entonces cuando Baekrin le preguntó si conocía el veneno dispersor de chi, una sustancia incolora, inodora y sin sabor que, como explicó Jin, no pudo distinguir. Pero la verdad era que Jin había elegido comerlas todas, esperando precisamente que alguna estuviera contaminada. Para él era vital que el veneno lo afectara. Hacía tiempo que no era un conejillo de indias humano, pensó con una sonrisa, recordando sus viejos días como doctor cuando la medicina avanzaba a través del sacrificio, incluso de sus propios colegas para practicar. El progreso es progreso, no importa lo pequeño que sea, se dijo a sí mismo. Claro que consumiría el veneno. Baekrin lo observaba, aún sin entender la mente retorcida del niño. Pensó que Jin no lo habría tomado voluntariamente. Con una sonrisa, le hizo ver a Jin que, si la investigación revelaba algo, la entrega segura Dragón Nube sería salvada por él, no por el Doctor Divino. Y aunque se sintiera mal por presionar a un niño inocente, prometió que hablarían una vez que todo terminara. Pero Jin tenía otras ideas. Para él, esto era una oportunidad para hacer plata. Olvídate de elixires y artes marciales, él quería dinero. Varado en un mundo desconocido, necesitaba acumular la mayor cantidad de recursos posible. Con una sonrisa aparentemente dulce, le dijo a Woon Yoo-haeyeon que, como una persona sin recuerdos de su origen o familia, simplemente quería ser de ayuda.
Woon Yoo-hae, conmovido por lo que parecía la inocencia del niño, le aseguró que él, como líder de la entrega segura Dragón Nube, no lo decepcionaría. Mientras Woon Yoo-hae le prometía su gratitud, el discípulo de Beikrin intentó intervenir, pero fue discretamente esquivado. El discípulo, frustrado, balbuceó sobre la reestructuración ósea que Beikrin le había hecho a Jin. Pero el Doctor Divino, con una carcajada, simplemente lo desestimó con un rotundo no. El pobre discípulo no pudo más que murmurar, ni siquiera sé a qué le estás diciendo no. Mientras la tensión y las intrigas se cocinaban a fuego lento dentro del campamento, afuera la noche se cernía, oscura y silenciosa. Sombras sigilosas se movían entre los edificios, anticipando que la conspiración que Baegrin presagiaba estaba a punto de desatarse. La noche era ideal para la intrusión, y los atacantes, encapuchados y ágiles, se movían como fantasmas. Saltaban de techo en techo, se escurrían por los patios, confiados en su sigilo. Creían que el veneno que dispersaba el ki había hecho su trabajo, sumiendo a todos en un sueño profundo o al menos debilitándolos. Todos en posición, susurraban entre sí, seguros de que el golpe sería rápido y letal. La calma era total, una calma tensa que solo ellos notaban, como una vibración que escapa a los que no manejan el ki interno. Pero justo cuando estaban por dar la señal de ataque, listos para la masacre, la voz del líder de la entrega segura Dragón Nube, Woon Yoo-hae, rompió el silencio. ¡Acaben con ellos!, gritó con furia. Para sorpresa de los infiltrados, que vieron a sus supuestas víctimas levantarse, armas en mano y antorchas encendidas, listas para la pelea. Los guardias, lejos de estar dormidos, habían estado esperando. Woon Yoo-hae, con una mirada de acero, enfrentó a uno de los ninjas en el techo. El infiltrado, visiblemente desconcertado, no entendía cómo los habían descubierto. ¿Cómo se enteraron?, preguntó, su voz tensa. ¿De verdad pensaste que podías envenenarnos con el Doctor Divino aquí?, respondió Woon Yoo-hae con una sonrisa amarga. Luego, acercándole la espada a la garganta, exigió: ¿Quién te mandó? El ninja, acorralado, empezó a confesar: el Doctor Divino Dragón Blanco, eso fue inesperado. Te diré, nosotros somos... Pero antes de que pudiera soltar el nombre, una patada fulminante lo interrumpió, silenciándolo antes de revelar la verdad. ¡Qué truco tan barato!, exclamó Woon Yoo-hae, que no perdió un segundo. Lanzó su poderosa técnica de espada del Emperador Amarillo y se enfrascó en un duelo brutal en los tejados contra uno de los atacantes enmascarados. La batalla era feroz, los golpes de espada resonaban con cada impacto. En medio del intercambio, Woon Yoo-hae reconoció el estilo del enemigo. «¡Esgrima fantasmal vampírica! ¡Sos parte de las fuerzas demoníacas!», gritó, dándose cuenta de la verdadera amenaza. El enmascarado respondió con una ráfaga de energía roja que envolvía su espada, y Woon Yoo-hae contraatacó con su técnica celestial. Ambos chocaron en una explosión de luz que iluminó la noche. A pesar de la fuerza del impacto, Woon Yoo-hae no se inmutó. «No importa de dónde vengan o qué trucos usen», afirmó, «mi deber es proteger a todos». Sin dudar, aprovechó una pequeña apertura del enemigo y con una velocidad superior lo derribó con un golpe definitivo. El silencio momentáneo en el tejado, donde yacía el atacante derrotado, no significaba el fin de la lucha. El líder de la entrega segura Dragón Nube, con la mirada aún encendida, dio su última orden para esa noche: «Aniquilen al enemigo, sin piedad». La batalla, a pesar de las bajas, seguía en pie. La batalla seguía con ferocidad afuera, pero Jin, desde la ventana de su habitación, observaba el caos con una calma inquietante. No es que no le importara, sino que su mente ya estaba en el siguiente paso. Pensaba en el pibe que dormía a su lado, el verdadero protagonista de esta historia, Ha-Run, y en la cruda realidad de que el mundo ya había conspirado muchas veces para terminar con su vida. Analizaba la situación con una frialdad sorprendente para su edad. Reconocía la fuerza de la entrega segura Dragón Nube y sabía que, incluso sin su intervención, habrían resistido el ataque. Sin embargo, su advertencia había sido crucial. Gracias a él, se había evitado un baño de sangre mucho mayor y, lo que era más importante, un golpe devastador que habría desestabilizado toda la región, desatando una serie de conflictos que él ya conocía de su vida pasada.
Analizaba la situación con una frialdad sorprendente para su edad. Reconocía la fuerza de la entrega segura Dragón Nube y sabía que, incluso sin su intervención, habrían resistido el ataque. Sin embargo, su advertencia había sido crucial. Gracias a él, se había evitado un baño de sangre mucho mayor y, lo que era más importante, un golpe devastador que habría desestabilizado toda la región, desatando una serie de conflictos que él ya conocía de su vida pasada. Mientras tanto, el joven Ha Ruyon, en la cama, no la estaba pasando nada bien. A pesar de todo el alboroto, seguía dormido, pero sus gruñidos y movimientos bruscos dejaban claro que estaba inmerso en una pesadilla. El olor a sangre de la batalla que se colaba por las rendijas parecía ser el culpable. Jin, con una mirada astuta, se dio cuenta de que ese olor podría despertar algo peligroso en Ha Ruyon, algo que el niño no podía controlar. Rápido de reflejos, Jin revolvió un cajón cercano hasta encontrar lo que buscaba, un puñado de incienso. Sin dudarlo, encendió varias varitas y las dejó arder, llenando la habitación con un aroma fuerte, esperando que fuera suficiente para disimular el olor a sangre y evitar despertar esa sed de sangre latente en Ha Ruyon. Y el plan funcionó. Lentamente, los gritos y los movimientos de Ha Ruyon se calmaron. La tensión en su rostro se suavizó hasta que finalmente respiró con una paz que no había tenido en toda la noche. Jin lo miró, satisfecho. «Uf, por fin algo de paz y tranquilidad», pensó, y añadió con una sonrisa calculada. «Me debes una, pibe». Él sabía que el protagonista era importante y por pura estrategia era buena idea tenerlo de tu lado. Pero la noche de Jin no iba a ser tranquila. La batalla seguía afuera y con gente muriendo, sabía que el sueño era un lujo que no se podía dar. De a poco, el sonido de la pelea fue bajando. El olor a sangre y los gritos afuera empezaron a desaparecer. Al asomarse, Jin vio que la situación se había calmado, y el personal de la entrega segura Dragón Nube corría de un lado a otro atendiendo a los heridos. La base estaba a salvo y, lo más importante, su intervención había cambiado las cosas, reduciendo drásticamente el número de bajas en comparación con la historia original. Ahora venía la parte de Jin. ¿Se metía a ayudar o se quedaba al margen? Si ayudaba, sus habilidades médicas fuera de lo común saldrían a la luz, y eso podría traer problemas, especialmente cuando ya le habían hecho preguntas por sus extraños tratamientos. Pero si no lo hacía, quizás morirían personas que él podría salvar. Al final, su propia seguridad pesó más. Sus métodos eran muy distintos a los de ese mundo, y no quería que lo confundieran con un espía. Decidió esperar, planificando su futuro, trabajar un tiempo con la entrega segura Dragón Nube, establecerse como médico y, eventualmente, salvar muchas vidas. Pero esa decisión siempre lo llevaba al mismo lugar. En su mente, las imágenes de su vida pasada lo golpeaban. Él, un doctor herido, protegiendo a unos niños en medio del caos, entregando su vida para salvarlos. ¿Habrá sobrevivido ese niño?, se preguntó. ¿Realmente tuve que ir tan lejos para salvarlos? ¿Por qué no los dejé morir en la montaña? La respuesta no llegaba, solo un profundo «no lo sé, realmente no lo sé», que le apretaba el pecho. De repente, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Ha Ryun, el protagonista, no respiraba. Jin lo miró, incrédulo. ¿Qué pasa ahora? No está respirando. El pánico se apoderó de él. Lo sacudió, gritando su nombre, pero no había respuesta. Ha Ryun llevaba 1 minuto sin respirar, y Jin sabía que eso era un gran problema. Mientras lo agitaba con desesperación, los ojos de Ha Ryun se abrieron de golpe, con un brillo rojizo. La sed de sangre latente, esa fuerza peligrosa que Jin tanto se había esforzado en contener, estaba a punto de desatarse. Sin pensarlo, Jin se abalanzó sobre él, intentando calmarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero la fuerza de Ha Ryun lo sorprendió. El chico, con los ojos rojos por la rabia, lo agarró del cuello con una fuerza impensable para su edad. La sed de sangre era tan poderosa que el mismo Ha Ryun parecía incapaz de controlarla y amenazaba con matar a Jin en ese mismo instante, preguntándole furioso quién lo había enviado. Jin apenas podía respirar, dándose cuenta de que esta no era la sed de sangre común, sino algo mucho más profundo. El verdadero protagonista de esta historia, Ha Ryun, en realidad poseía la sangre de un asesino natural. Esto significaba que nacía con un genio innato para matar,
y cuanto más lo hacía, más fuerte se volvía. Su potencial era ilimitado, capaz de aprender artes marciales a una velocidad asombrosa, lo que lo haría más fuerte que cualquiera. Pero esta habilidad venía con un gran peligro. La locura de su propio poder podía consumirlo. Harun, al ser el protagonista, se suponía que aprendería a controlar esta locura para convertirse en el ser más fuerte. Pero Jin sabía que ahora no era el momento para esos pensamientos, necesitaba escapar de ese agarre. Harun seguía apretando, y Jin sentía que se ahogaba. Estaba atrapado, sin poder zafarse de la increíble fuerza del chico. Pero al lado de la cama, unas velas encendidas le dieron una idea. Con un movimiento rápido y desesperado, Jin logró agarrar una de ellas, empujando la llama directamente hacia Harun. El fuego envolvió al chico, y al instante la furia en sus ojos pareció disminuir. Harun se debatió, confundido, como si despertara de un trance. ¿Dónde estoy?, se preguntó, el fuego lamiéndolo. Pero la calma duró poco. A pesar de su confusión, la fuerza y los instintos de Harun seguían intactos. Con un movimiento brusco, lanzó una patada que impactó de lleno en Jin, haciéndolo volar por la habitación. Jin cayó con un golpe seco, tosiendo y sintiendo cada hueso de su cuerpo. Dios, pensó Jin, recuperando el aliento, creí que iba a morir. Pero a pesar del dolor, Jin vio que Harun seguía en su furia descontrolada, con los ojos rojos ardiendo y adoptando una postura de combate. Jin se dio cuenta de que, lejos de calmarse, la ira del chico crecía con cada gota de sangre derramada, tal como recordaba de la novela original. Necesitaba otra estrategia, y rápido. Había algo más profundo que lo conectaba a su humanidad, algo que Jin conocía muy bien. Jin sabía que tenía que calmar a Harruyón. Observó cómo el chico, aún poseído por esa furia, se preparaba para un nuevo ataque. Pero Jin tenía un as bajo la manga, una verdad que había aprendido, que los favores y los rencores en el mundo de las artes marciales eran dos caras de la misma moneda, y ambas terminaban en sangre. Para romper el trance de Harruyón, tenía que hacer que el joven recordara lo que realmente importaba, lejos de esa brutalidad. Y así, la mente de Harruyón fue asaltada por un recuerdo lejano. Su madre, con lágrimas en los ojos, le rogaba que viviera una vida diferente a la de ella, que se mantuviera alejado de los conflictos y la violencia, que solo traían dolor y más derramamiento de sangre. Jin sonrió, satisfecho. Su plan había funcionado a la perfección. Las palabras moribundas de la madre de Harruyón eran la única ancla que podía traerlo de vuelta. Harruyón, ya no con los ojos encendidos de rabia, miró a Jin con confusión. El efecto del recuerdo lo había sacado de su trance. Jin, sin perder el tiempo, lo confrontó directamente. ¿Crees que vas a estar a salvo si te unís a las fuerzas demoníacas? Si te dejas llevar por el parásito de sangre, solo vas a terminar siendo su títere, Harruyón. Sorprendido por el conocimiento de Jin, Harruyón preguntó cómo sabía esas cosas. Pero para Jin, ese detalle no importaba. Lo crucial era lo que Harruyón sabía sobre las fuerzas demoníacas. Y si no sabía nada, Jin estaba dispuesto a enseñarle, extendiendo una mano que no dejaba lugar a dudas. Jin le explicó a Harruyón que no había opción. Para unirte a las fuerzas demoníacas, tenías que aceptar el parásito de sangre, sin excepciones, sin importar quién seas. Harruyón lo escuchaba con una expresión de profundo desagrado y confusión. El parásito de sangre, detalló Jin, es algo que vive dentro de vos, devorando tu cuerpo, convirtiéndote en un títere, y si no lo expulsabas a tiempo, sus huevos eclosionarían, condenándote a una muerte segura. Pero entonces, Jin hizo una revelación que lo cambió todo. Él conocía la manera de expulsar ese parásito del cuerpo. La sorpresa de Harun era palpable. ¿Quién sos vos? ¿Y cómo sabes todo esto?, preguntó. Jin, con una sonrisa enigmática, desvió la pregunta. No importa quién soy ni cómo lo sé, le dijo. Lo que importa es que sé lo que vos necesitás. Harun, con los ojos llenos de sospecha, intentó ubicar a Jin. ¿Estás vos también detrás de la iglesia? ¿De qué clan sos?, inquirió. Jin sonrió para sus adentros. Harun lo estaba confundiendo con un miembro de las grandes 8 clanes demoníacas, algo no tan raro considerando que sus agentes solían infiltrarse. Pero no era momento de aclarar malentendidos. Jin sabía que su apariencia de niño, solo, sin ningún adulto, hablaba por sí misma. De repente, Jin se movió.
Ignorando las preguntas, fue hacia la ventana y la abrió de golpe. El aire fresco entró a raudales en el espacio donde la ilusión de la sed de sangre aún persistía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Harun desconcertado. Jin señaló las llamas y el humo que aumentaban alrededor, la realidad del incendio filtrándose en su mente. «Espero que esto te ayude a aclarar tus pensamientos», le explicó. «El humo y las llamas están subiendo. ¿Hay alguien adentro?». Fue como un interruptor. Harun, volviendo a la realidad de la casa en llamas, gritó: «¡Hay un paciente adentro! ¡Rápido, abrí la puerta!». Jin lo miró, su sonrisa se acentuaba y con la misma calma y una pizca de amenaza le reiteró su oferta: «Tomás mi mano o morís. También podría matarte e irme». Harun se quedó en silencio, procesando la situación. Luego, con una astucia inesperada, trató de usar su propia carta. «Así, ya tengo marcas de los golpes que me diste. Si grito que sos un espía, ¿a quién crees que le van a creer?». Jin lo miró sin perder la calma, mientras los ruidos de afuera se hacían más fuertes. «Están llegando los dueños de casa», se escuchaba, seguido de un «abran la puerta, rápido». Fue entonces que a Harun se le iluminó la mente. «Ahora me acuerdo», dijo, su mirada fija en Jin. «Vos fuiste el que me cargó y me atendió cuando me desmayé. Pensé que era un sueño porque entraba y salía de la conciencia, pero debe haber sido real. Y parece que vos también tenés tus propios motivos ocultos». Jin, viendo que el tiempo se agotaba y que la habitación se llenaría de humo, le urgió: «No hay tiempo para eso, toma una decisión». Harun, con una nueva determinación en sus ojos, se preparó para lo que sea que viniera. Harun, con esa nueva determinación, le confirmó a Jin que se unía a la alianza. Jin sonrió por dentro, el protagonista por fin estaba en el equipo. Pero la calma duró poco porque el fuego se extendió con fuerza y el techo empezó a ceder. Gritos de «¡Hay un paciente joven adentro!» resonaron, y un niño aterrorizado pedía ayuda. Por suerte lo sacaron a tiempo, aunque el pobre estaba en shock. Mientras el caos se apoderaba del lugar, Harun se veía alterado por el incendio, pero Jin, con una mirada más fría y calculadora, ya estaba viendo la siguiente jugada. Afuera, la gente corría, algunos heridos, otros intentando apagar las llamas. Entre ellos, Jin se encontró con un hombre gravemente herido, con las tripas expuestas. Él, con todo su conocimiento de médico adulto, intentó lo que pudo, pero su cuerpo de niño lo limitaba. La frustración lo invadió, deseando tener la energía del chi para salvarlo. El doctor divino Baikrin observaba de cerca los movimientos precisos de Jin. Impresionado por la técnica del niño, le ordenó a su discípulo, Yuho, que lo asistiera. Yuho, asombrado por la habilidad de Jin, obedeció. El momento crítico llegó cuando, al intentar remover algo, el paciente empezó a escupir sangre de sus pulmones. El pánico cundió, pero Baekrin mantuvo la calma, enfocándose en la hemorragia. Para estabilizar la situación, Baekrin le pidió a Yuho que usara su control del vacío, una habilidad que le permitía manipular objetos a distancia. Jin no salía de su asombro ante el poder de Yuho, pero Baekrin lo apuró. Era hora de que Jin hiciera el corte decisivo para detener la hemorragia. Con una precisión increíble, Jin hizo el corte decisivo, deteniendo la hemorragia del herido. Baekrin lo miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. La cirugía fue un éxito rotundo. Pasada la emergencia, Won Ju-hyun, el líder del grupo, se acercó para preguntar por las bajas. De los 7 heridos graves, solo 3 pudieron ser salvados. A pesar de las pérdidas, Won Ju-hyun se mostró profundamente agradecido al Doctor Divino y a sus ayudantes, reconociendo el valor de las vidas que habían logrado salvar. Baekrin, a su vez, no dudó en alabar las habilidades médicas de Jin, y Yuho, aún asombrada, confirmó la increíble destreza del niño. Después de tanto estrés y esfuerzo, Jin cayó rendido de cansancio. Baekrin, entendiendo la noche tan agitada que habías tenido, le pidió a Yuho que lo llevara a un lugar cómodo para descansar. Y así, mientras Jin dormía, las noticias de sus hazañas se esparcían por todo el campamento, convirtiéndolo en el centro de todas las conversaciones. Mientras tanto, en otro rincón, algunos miembros del grupo hablaban sobre un prisionero. Era tan terco que no respondía a nadie y había intentado suicidarse varias veces. Parecía que los guerreros estaban hartos de él y habían llamado a un especialista del clan Hao para hacerlo hablar. También se comentaba que el prisionero podría haber estado buscando a un joven del clan noble, ya que el cargamento del servicio de entrega no era tan valioso como para justificar un ataque.
Jin, ya recuperado y con su discreto tamaño de niño a su favor, escuchaba todo atentamente desde las sombras. Pensaba en cómo su apariencia infantil le permitía pasar desapercibido y oír cosas importantes. Se dio cuenta de que la gente estaba malinterpretando la situación de Gong Song-hyun, la prima de Noble Mo. Los rumores decían que ella había orquestado el ataque contra su primo más joven, pero Jin sabía que eso era mentira. Él conocía la verdad. Gong Song-hyun amaba a su primo, y lo que buscaba en realidad eran a los verdaderos conspiradores detrás del intento de asesinato, queriendo cederle liderazgo a él. La conversación de los hombres siguió, y uno preguntó por Jin, notando unas marcas en su cuello. Otro explicó que el otro niño, refiriéndose a Ha Ruyon, le había dejado las marcas durante una pesadilla. Los hombres sintieron pena por Jin, pensando que era un buen chico que había hecho mucho por ellos, y dudaron si Jin estaba encubriendo a Ha Ruyon. Sin embargo, rápidamente se convencieron de que un niño tan inteligente y noble como Jin no haría algo así. Jin, por su parte, seguía comiendo, consciente de que estaba siendo manipulado y que los otros también lo estaban. Incluso el Doctor Divino había notado las marcas en su cuello y le había puesto ungüento. Se mofaba de la ingenuidad de los demás, que creían ciegamente las mentiras sobre Gong Song-hyun. Sus ojos brillaron con una astucia particular, dejando claro que no se le escapaba nada. De repente, la puerta se abrió de golpe y Ha Ruyon apareció, desaliñado y agitado, exclamando: «Me preguntaba dónde te habías metido, por fin te encuentro». Jin, con su mirada aguda, le espetó a Ha Ruyon: «¿Y vos, qué querés de mí?». Ha Ruyon, que ya lo había encontrado, se quedó en silencio. Jin, sin perder el tiempo, empezó a recriminarle: «Mira, te traté cuando estabas a punto de morir, te avisé del veneno para que predijeras la invasión y hasta te cuidé en medio de todo ese quilombo. ¿Y qué recibí a cambio? Nada». Ha Ruyon, con cara de pocos amigos, le recordó a Jin que habían acordado un trato, pero el niño, haciendo pucheros, dijo que había cambiado de opinión, que no podía confiar en él. Cuando Ha Ruyon, visiblemente incómodo, le preguntó si una disculpa serviría, Jin simplemente desvió la mirada. Era evidente que tenía otra cosa en mente. «Bueno, está bien, hagamos esto entonces», dijo Jin con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «De ahora en adelante vas a llamarme Hyung». Ha Ruyon quedó en shock. ¿Hyung? El que lo salvó era Jin, sí, pero Ha Ruyon se sentía raro llamándolo hermano mayor. Jin, con su lógica infantil pero afilada, le contestó: «¿Y qué tiene de raro? Yo no puedo ser el hermano menor cuando soy más grande que vos». El argumento era imbatible, o al menos eso pensaba Jin. Ha Ruyon, ya desesperado, lo desafió a pelear, pero Jin no se dejó. Con una falsa indignación le dijo: «¿En serio vas a pegarle a un civil sin poderes que te salvó? ¡Qué matón!». Jin insistió en que lo llamara Hyung. Ha Ruyon, frustrado pero acorralado por la deuda, lo miró con furia contenida. Jin, sabiendo que lo tenía donde quería, lo provocó: «Dale, pégame, pégame si querés». Ha Ruyon pensó que era una barbaridad, pero no podía negar que de alguna forma Jin tenía razón. Finalmente, Ha Ruyon, con un suspiro, apenas susurró: «Hyung». Jin, lejos de conformarse, le exigió: «¡Más fuerte!». Entonces Ha Ruyon, con la voz entrecortada por la vergüenza, lo llamó «Hyung Nim». Pero Jin todavía no estaba satisfecho. «Decilo más claro». Ha Ruyon, con un grito forzado que salió del alma, exclamó: «Jin Cheon-hee Hyung Nim». Jin sonrió, una sonrisa de pura satisfacción, y le dijo con cariño: «Muy bien, hermanito, tendrías que haberlo dicho hace mucho». Mientras Jin disfrutaba de su pequeña victoria, una voz los interrumpió. Era Gong Song-hyun, la mujer que Jin había salvado. «Hola, ¿qué hacen ustedes dos acá? ¿Cómo andás, Salvadorcito?». Jin se sorprendió un poco al escuchar ese apodo. Gong Song-hyun, sonriendo, les explicó que estaba recolectando flores para su prima, y sabiendo que Jin era un doctor, le preguntó si podía ayudarla con algunas hierbas medicinales. Jin, con su curiosidad médica picada, se inclinó para examinar las plantas. Cuando Jin se inclinó para ver las hierbas, Gong Song-hyun no pudo ocultar la sonrisa. Parecía que ella era de esas personas que irradian una energía contagiosa, haciendo que los demás se sintieran mejor a su alrededor. Pero su visita no era solo por las plantas. De repente extendió su mano y le ofreció a Jin una espada. «Toma esto», le dijo. Era la espada Nube de Pino Negro, una de las espadas más famosas y legendarias, irrompible y perfecta para el sigilo porque su hoja oscura no reflejaba la luz.
Jin se quedó sorprendido, sin saber qué decir. «No puedo aceptarla», respondió Jin, recuperándose. «Todavía no te pagué por salvarme la vida, y tu familia, el clan noble, ya me saldó su deuda, pero eso fue de parte de ellos, no de vos». Gong Son-hyen insistió, explicando que la espada ya no se ajustaba a su estilo y que de todas formas pensaba devolverla al clan. Le dijo que le haría un favor si la usaba, y que ella se sentiría mucho más tranquila si él la aceptaba. Después de un momento de duda, Jin cedió. «Está bien, la acepto», dijo, y luego agregó, «¿Entonces me mostrás una vez cómo la usás?» Y así, en medio de un patio, Gong Son-hyen comenzó a moverse. Era la esgrima del estilo de espada del clan noble, el estilo espiral de pino azul. La luz parecía destellar de sus manos mientras su espada cortaba el aire con una continuidad asombrosa. Parecía moverse como una ola, o como si la acompañara el viento. Jin observó cada movimiento, notando cómo usaba la mínima energía para contraatacar con la fuerza más grande. Era la base de la esgrima de su clan y Jin no podía quitarle los ojos de encima. A pesar de su juventud, era obvio que era una genio, una verdadera experta. «Esto debe ser la iluminación», pensó Jin, maravillado. Apenas terminó su demostración, varios miembros del clan aparecieron, felicitándola ruidosamente. «Si no es la bendición del clan noble», exclamó uno. Su prima, Noble Mo, también se unió a las felicitaciones. «Felicidades por convertirte en gran maestra, Oni». Gong Son-hyen sonrió humildemente. «Me halagan», dijo, y luego, con una mirada en dirección a Jin, agregó, «Todo esto es gracias a ese niño, Jin Cheon-hee». Claro, el consejo de Jin había sido clave para que ella alcanzara la iluminación en su técnica de espada, pero el precio fue alto. Aunque el don de Jin para Gong Son-hyen en forma de la espada nube de pino negro le parecía impagable, para ella, el dominio de su arte gracias a su salvadorcito era el verdadero tesoro. Después de la demostración de su técnica, que no fue algo común, sino un arte que exigía un estado de entrega total, Gong Son-hyen quedó completamente exhausta. Había vaciado toda su energía para alcanzar ese nivel de iluminación. Aunque tenía una resistencia que superaba a la de cualquier artista marcial, hasta ella tenía sus límites. Cayó al suelo, pálida y sin fuerzas, mientras los demás del clan noble se apuraban para ayudarla. Jin la miraba con atención, entendiendo el inmenso esfuerzo que ella acababa de hacer. Mientras todo el clan noble se enfocaba en la recuperación de Gong Son-hyen, Jin tenía otras prioridades. Se escabulló y se fue a buscar a Ha-ryun. Lo encontró en el mercado, cerca de la base de la entrega segura. Con los bolsillos llenos de la plata que los mayores le daban, Jin se sentía en su papel de hermano mayor, invitando a Ha-ryun a comer. «Tu hermano mayor te está invitando, así que disfruta, pibe», le dijo. Ha-ryun, aunque seguía sorprendido por la nueva dinámica, aceptó los bocadillos. Jin, viéndolo dudar un poco, le recordó que habían acordado que él era el mayor y que así se comportaba un hermano grande. Parecía que a Ha-ryun todavía le costaba un poco aceptar su nuevo título. Distraído por unos tanjulu que vio en un puesto, Jin le pidió a Ha-ryun que esperara un momento mientras iba a comprar. Pero apenas Jin se alejó, Ha-ryun fue sorprendido por un hombre que lo agarró. La gente alrededor empezó a murmurar y Jin, al escuchar el alboroto, se dio vuelta. Vio la escena y se preguntó si Ha-ryun ya se había metido en líos. «Pelearse con un pibe, ¿quiénes se creen estos tipos?», pensó Jin. Pero antes de que pudiera hacer algo, Ha-ryun, al que el tipo le gritaba «mocoso», reaccionó con una furia inesperada. Con un puñetazo contundente, mandó al hombre por los aires. El atacante cayó al suelo, quejándose del dolor y sin poder creer lo que acababa de pasar. Pero la furia de Ha-ryun no se detuvo ahí. Sus ojos seguían encendidos con un brillo rojo y su cuerpo entero emanaba una energía descontrolada mientras atacaba a quien se le cruzara en el camino, dejando a varios tirados en el suelo. La gente del mercado, al ver cómo este chico había neutralizado sin esfuerzo a los 3 perros, unos rufianes conocidos por causar problemas, no salía de su asombro. Algunos se preguntaban si era el joven maestro de algún clan famoso. Jin, observando el caos con una sonrisa de lado, pensó con cierto orgullo: «Ese es mi hermanito». Sin embargo, la sonrisa de Jin se borró rápidamente. A pesar de sus intentos de acercarse con un pincho de caramelos para calmarlo, la sed de sangre de Ha-ryun seguía activa y sus ojos rojos se fijaron ahora en él.
En un instante, Harun lo atacó, lanzándole un golpe feroz. Jin apenas pudo esquivarlo, sintiendo la fuerza del impacto que lo arrastró unos metros. El público estaba más perplejo aún, sin entender por qué Harun atacaba a otro niño. Harun estaba fuera de sí, su mente consumida por el instinto de un depredador. Jin, viéndolo luchar, recordó que la sangre de Harun anhelaba la violencia, era un asesino nato. «¿Qué haces?», le dijo Jin, intentando ponerle un freno. Pero Harun seguía empeñado en castigar al hombre que, según él, merecía morir por haber abusado de los más débiles. Fue entonces cuando a Jin se le ocurrió una idea. «¡Pará! ¡Se me están derritiendo los caramelos por tu culpa!», exclamó, mostrándole el pincho. Sin dudarlo, Jin le metió un caramelo en la boca a la fuerza. Poco a poco, el dulce efecto empezó a calmar a Harun, que volvió a una expresión más humana mientras comía. La gente suspiró aliviada, pensando que la juventud y los dulces habían hecho su magia. «¡Ay, me vas a matar!», bromeó Jin, arrastrando a Harun lejos del desastre. «No podemos volver a la base cubiertos de sangre. Esto, pibe, se llama integrarse a la sociedad». Harun lo miró aún confundido. ¿Integrarse a la sociedad? Jin sabía que tenía un largo camino para domar a este perro salvaje, pero el dulce había sido un buen comienzo. «¡Ay, me vas a matar!», bromeó Jin, arrastrando a Harun lejos del desastre. «No podemos volver a la base cubiertos de sangre. Esto, pibe, se llama integrarse a la sociedad». Harun lo miró, aún confundido. ¿Integrarse a la sociedad? Jin sabía que tenía un largo camino para domar a este perro salvaje, pero el dulce había sido un buen comienzo. Harun, con la mirada tensa y las manos manchadas, se debatía. ¿Integrarse a la sociedad? Él, que era un rey demonio en potencia, ¿por qué iba a querer encajar cuando podía simplemente deshacerse de quien le molestara? La sola idea le hacía temblar las manos. Justo en ese momento, una voz interrumpió sus pensamientos. «¡Joven maestro!», exclamó Dam Jagan, el hermano jurado del líder del servicio de entrega Dragón Nube, Wun Jisung, quienes se acercaban a Jin. Habían escuchado los rumores del lío en el mercado y vinieron a ver si estaban bien. Dam Jagan cargaba un bebé, a quien, con una sonrisa, presentó como su hijo. «Lo llamé como vos, joven maestro, Dam Cheon-hee». El pequeño, con una energía sorprendente para su edad, balbuceaba y extendía sus manitas hacia Jin, como si de verdad lo reconociera. Jin, con una sonrisa genuina, tomó al bebé en sus brazos, asombrado por su fuerza y prometiendo que pronto estaría caminando. Al ver la alegría de Dam Jagan y su hijo, Jin sintió una punzada de satisfacción. Era en momentos como estos, de ver a las personas que salvaba vivir sus vidas plenamente, donde encontraba el verdadero significado de ser un médico. Dam Jagan aprovechó para agradecerle a Jin por haberle permitido regresar sano y salvo con su familia después de su último viaje. Contó que, aunque su hermano mayor, Wun Jisung, quería que se quedara en la base, él había insistido en hacer un último envío. Ahora, sin arriesgarse más, planeaba dedicarse al trabajo de oficina. Mientras Jin y el bebé se despedían de la familia de Wun Jisung, Harun observaba cada detalle. Notó cómo Jin, a pesar de todo, no rechazaba al pequeño, sino que lo sostenía con una amabilidad que no le había visto antes. Cuando el grupo se alejó del bullicioso mercado, Harun soltó un inesperado y suave: «Que crezca sano». Ya en el camino hacia las montañas, Harun, aún absorto en sus pensamientos, miró a Jin. «Vos tenés las cualidades de un hermano mayor», soltó de repente. Jin lo miró intrigado. Harun continuó, con una honestidad brutal: «Nosotros, los artistas marciales, solo sabemos matar. Creemos que está justificado si el objetivo es maligno, pero al final la justicia es solo una excusa y sigue siendo asesinato». Reconoció que Jin lo había salvado a él, a los artistas marciales del clan noble y a los trabajadores del servicio de entrega Dragón Nube. Pero a pesar de eso, admitió, con un brillo rojizo en los ojos que revelaba su naturaleza: «Yo probablemente voy a seguir matando. Es lo único que sé hacer y lo único que me emociona». Concluyó con una voz más baja pero firme: «Así que sí, mereces ser mi hermano mayor. Vos sos mejor que yo». Jin, con una sonrisa, aprovechó el momento. «Bien», le dijo, «ahora intenta llamarme Hyung». «¿Hyung?»,
dudó Ha-Ruon, pero la sonrisa de Jin se hizo más grande. Bien, bien, ja ja ja. Mientras Jin celebraba su pequeña victoria, Ha-Ruon se sumergió en sus propios pensamientos. Se cuestionaba si realmente quería ser ese rey demonio del que tanto se hablaba, líder de las fuerzas demoníacas. No le gustaba la idea de la felicidad, ni de ese tipo de vida. Para él, una vida de asesino le parecía más interesante. Jin lo sacó de sus cavilaciones. Vos vas a irte pronto, ¿verdad?, a las fuerzas demoníacas. Ha-Ruon se quedó en silencio, con la mirada perdida. Le explicó que se estaba formando un nuevo grupo y que el viaje sería complicado. ¿De verdad querés ir?, le preguntó. Jin no dudó. No tengo otra opción. Ha-Ruon, con una pizca de sospecha, le preguntó por qué no le cuestionaba su obsesión con las fuerzas demoníacas, insinuando que Jin ya sabía algo. Pero Jin, sin inmutarse, le dijo que solo asumía que tendría sus razones si ya había tomado una decisión. Hyung, terminó Jin con un tono cómplice. Ha-Ruon entonces quiso saber si Jin le contaría algún día lo que ocultaba. No, respondió Jin con una sonrisa enigmática. Nunca te lo diré, por más tiempo que pase. Total, va a sonar como si estuviera loco. Pero antes de que Ha-Ruon se fuera, Jin le hizo una promesa. Sí, un día vas a ser mi hermano menor. Y hoy te voy a enseñar cómo eliminar el parásito de sangre. Es algo que tenés que saber antes de irte. Ha-Ruon, después de un momento, asintió. Está bien entonces. Y así, Ha-Ruon partió. Jin lo despidió con la mano, viéndolo alejarse. Hice todo lo que pude, pensó para sí mismo. El resto queda en manos de nuestro protagonista. Pero la partida de Ha-Ruon dejó un vacío en Jin. Se quedó pensativo, con una mirada más seria. ¿Y ahora qué hago yo?, se preguntó. Recordó cómo hace poco solo luchaba por sobrevivir, y ahora sentía que había perdido su propósito. Mientras Jin se cuestionaba su camino, el doctor divino Baekrin apareció detrás de él, con su larga cabellera blanca. «Ahí estás», dijo Baekrin con una sonrisa. «Doctor divino dragón blanco, ¿podemos hablar un momento?» Jin se quedó pasmado. La conversación continuó en el interior de un edificio, donde Baekrin le hizo una propuesta inesperada. «¿Qué? ¿Yo, tu discípulo?», exclamó Jin. Baekrin lo miró con calma. «Es raro que no te hayas dado cuenta cuando te lo vengo insinuando hace tanto». Jin, observando cómo Baekrin servía una bebida, pensó para sí mismo con ese toque de ironía que solo él tenía. «Bueno, es que en la novela nunca tomaste un discípulo». Baekrin, al ver la sorpresa de Jin, le preguntó si la oferta no le interesaba. Jin rápidamente le dijo que no, que era un honor enorme, solo que lo agarraba de golpe. Baekrin se tranquilizó al instante y con una sonrisa le aseguró que como su discípulo le enseñaría absolutamente todo lo que sabía. Jin no podía creerlo, ni un segundo de duda. Baekrin no estaba jugando. Al tiempo que pensaba en la generosidad de su maestro, Jin no pudo evitar que su mente calculadora se activara. Recordó que según la novela, el doctor divino sufría de una condición incurable, el pulso absoluto de 9 nubes, y que no le quedaba mucho tiempo. Si se convertía en su discípulo, su fortuna y su conocimiento pasaría a ser suyos. Pero la pregunta que lo carcomía era, ¿realmente era incurable? Fue entonces cuando Baekrin, de repente, lo interrumpió, pidiéndole una sola cosa, que nunca se rindiera con la vida. Jin, sorprendiendo a Baekrin, le reveló que sabía de su enfermedad, esa condición innata. Con una mirada intensa, casi desafiante, le dijo que una cura completa no era imposible. Pero, en ese momento, Yo-Ho, el otro discípulo de Baekrin, estalló. Una violenta sed de sangre, una especie de aura roja, brotó de él. Baekrin, alarmado, le preguntó por qué reaccionaba así. Jin, viendo al muchacho alterado, se preguntó si ese no era un extra que apenas aparecía en la novela original. Baekrin, con firmeza, le ordenó a Yo-Ho que se calmara, y el joven, a regañadientes, bajó la guardia. Pero Yo-Ho no se dio por vencido. Mirando a Jin con furia, le gritó a su maestro que ese niño se estaba burlando de él. Baekrin, con una calma que no revelaba su dolor, reflexionó sobre el cruel tormento de darle esperanza a un paciente terminal, de decirle que existe una nueva cura que tal vez le dé una chance. Esa esperanza, pensó, puede ser más dolorosa que la desesperación misma. Niega una muerte tranquila, un final digno. Pero Jin, con la mirada encendida de su vocación, lo interrumpió con una convicción inquebrantable.
¿Y qué importa eso?, dijo. Todo eso es parte del trabajo de un doctor. La vida se trata de posibilidades, no podemos darnos por vencidos. Y entonces, con una intensidad que dejó a Baikrin sin aliento, Jin le hizo una promesa innegable. No voy a recibir nada sin darte algo a cambio, y tampoco voy a dejar que te rindas. No te voy a dejar morir en paz, ¿eh? Hay una forma de que vos vivas. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Yo-Ho, indignado, rompió la calma. ¿Es una broma para vos? ¡Estás loco! Baikrin, sin alzar la voz, le dijo que parara. Observando a Jin con una seriedad que no le había visto antes, pensó que la broma había llegado demasiado lejos. Jin, con una expresión que revelaba la profundidad de su ser, se miró a sí mismo por dentro. Siempre había actuado de forma adorable y sonriente con los adultos, el niño astuto que se ganaba a todos, pero ahora era todo lo contrario. Entonces, ¿cuál de estas caras es la verdadera?, se preguntó, mientras Baikrin, con una curiosidad renovada, observaba sus manos. Baikrin entonces le dejó claro a Jin que escucharía su propuesta, pero que si lo estaba engañando, olvidara el discipulado y no volverían a verse. Jin, con la mirada firme, le respondió que estaba acostumbrado a situaciones así. Mientras Jin se retiraba un momento, los pensamientos de Baikrin se enfocaban en las palabras del niño. Jin le había dicho que no lo dejaría morir en paz, que de ahora en adelante pelearía contra su enfermedad hasta el último aliento. Y así era, no tendría una muerte tranquila, sino una lucha dolorosa hasta el final. Jin volvió y con una intensidad que sorprendía, interrumpió los pensamientos de su maestro. Vos y yo, como todos, estamos destinados a batallas que un día vamos a perder, pero por ahora tenemos que luchar con todo para sobrevivir. Y mirándolo fijo, le lanzó la pregunta clave. Doctor Divino Dragón Blanco, ¿estás preparado para pelear? La convicción de Jin no solo era externa, era algo que venía de adentro, algo que hizo que Baikrin sintió cómo sus propias dudas se desmoronaban. Baikrin nunca pensó que respondería tan fácil a una pregunta que lo venía persiguiendo hace mucho. ¿Cuál era el punto de curar a guerreros que siempre volvían heridos, como polillas atraídas al fuego? ¿Sus acciones como médico eran inútiles en este ciclo de violencia? Jin, con su simpleza, había visto a través de esas dudas y Baikrin sintió un alivio que casi lo vació. Yuho, que seguía ahí, extrañado por todo el asunto, le preguntó, ¿desde cuándo te interesa tanto? Baikrin, con una sonrisa ligera, le respondió, me gustó desde el primer momento, por eso lo quise para mí. Y añadió, con un tono casi de broma, ahora me gusta más y voy a hacer que sea mi discípulo. Capaz que al final el discípulo termino siendo yo. Yuho no entendía nada, pero el doctor divino estaba más alegre que nunca. ¿Realmente crees que hay esperanza?, le preguntó Yuho, todavía con la duda. Baikrin lo miró y su sonrisa se hizo más genuina. Hay algunas cosas que debemos analizar, pero en teoría no es imposible. Que exista una teoría ya es increíble, porque la habíamos dado por perdida. Va a ser largo y muy doloroso, sí, pero es algo bueno. Significa que voy a vivir mucho tiempo. Y así, el doctor divino abrazó la promesa de una vida, por difícil que fuera, que Jin le había regalado. Aún así, Yuho no podía sacarse de la cabeza la osadía de Jin. De verdad que ese mocoso me cae mal. ¿Quién se atreve a decir que no va a dejar morir a su maestro tan fácilmente? Pero Baikrin, con una calma que lo descolocaba, parecía más bien complacido. Bueno, si no fuera así de atrevido, ni lo habría aceptado. Un buen discípulo mío tiene que ser valiente. Con la formalidad de su nuevo rol, Baikrin llevó a Jin a un lado, frente al agua, y le puso las reglas claras. Ser mi discípulo significa que no vas a aprender cómodamente, ¿eh? No me refiero solo a los libros. Para demostrar su punto, con un simple gesto, el doctor divino lanzó una bala de energía desde su dedo. Jin vio con asombro cómo la explosión no solo dejó un cráter en el suelo, sino que siguió de largo y atravesó un árbol, demostrando una fuerza y precisión increíbles. Baikrin explicó que esas habilidades eran vitales. Necesitas esto para protegerte, pero también para ser extremadamente preciso en tus procedimientos médicos. Le dejó claro que como su heredero, Jin también lo sería del poderoso clan Jaegal. Jin, con los ojos llenos de determinación, le prometió que daría lo mejor de sí. Pero faltaba una última condición.
Bakrin miró a Jin con seriedad y le pidió una promesa final. «No me dejes morir cómodamente. ¿Me lo prometes?» Jin, con toda la convicción de su alma, no dudó un segundo. «Sí, señor, se lo prometo. Voy a darlo todo». Satisfecho, Bakrin selló su acuerdo pidiéndole a Jin que le hiciera las 9 reverencias tradicionales. Poco después, en los jardines de la base de Bakrin se hablaba de los planes del Doctor Divino. Al parecer, el maestro había salido a atender algunos asuntos y se preparaba para un viaje inminente. Después, en los jardines de la base de Bakrin, se hablaba de los planes del Doctor Divino. Al parecer, el maestro había salido a atender algunos asuntos y se preparaba para un viaje inminente. Jin, ya recuperado, se mostraba de buen humor, agradeciendo los muchos suministros que Woon Yu-hyun, el líder del servicio de entrega Dragón Nube, había preparado para él. Mientras tanto, a su alrededor, la gente comentaba sobre su reciente nombramiento como discípulo del Doctor Divino. Al verlo, Gong Song-hyun, la mujer de la espada, no pudo evitar pensar en el futuro de Jin. Sabiendo que Bakrin no le quedaba mucho tiempo y que Jin sería su heredero y por ende el próximo Doctor Divino, decidió que era el momento perfecto para fortalecer su lazo con él. Por eso se acercó para presentarle un cofre. Jin, aunque intentó rechazarlo con humildad y le pidió que le hablara de manera más casual, se sorprendió al descubrir el contenido. Una bola de pino milenario, una medicina imperial extremadamente rara que solo se transmitía a los herederos directos de los clanes más importantes. Gong Song-hyun le insistió que la comiera y se la mostrara a su maestro. Jin, visiblemente emocionado y con los ojos brillando, aceptó el valioso tesoro. Con el regalo en mano y la espada nube de pino negro ya en su poder, Jin se despidió de Gong Song-hyun, agradeciéndole por todo y felicitándola por su título de Gran Maestra, un logro que ella le atribuía a él. Mientras tanto, el Doctor Divino Bakrin se preparaba para su viaje, recibiendo las despedidas de quienes lo estimaban, con su discípulo Yu-ho viéndolo partir con una expresión de seria preocupación. La carroza de Bakrin se alejaba y Jin lo observaba desde la distancia, despidiéndose de su maestro. Woon Yu-hyun, también presente, reflexionaba sobre el destino de Jin, viéndolo como un pequeño fénix destinado a grandes cosas, y esperaba ansioso el día en que remontara el vuelo. Así pasaron varios meses. El escenario cambió a la sede del Doctor Divino Dragón Blanco, ubicada en una región cercana a la base del grupo de entrega segura Dragón Nube. Ahí, entre imponentes paisajes montañosos y una región volcánica, se encontraba Jin, inmerso en un entrenamiento extenuante. No esperes ver técnicas espectaculares todavía, porque el Doctor Divino Bakrin lo tenía con lo más básico, cargando pesados baldes de agua por escaleras empinadas y senderos rocosos. La idea era que Jin aprendiera a dominar la respiración, a caminar y a construir su chi interno a través de la repetición constante y el esfuerzo físico, agotador al extremo. Bakrin le explicó que este era un camino diferente, fundamental para el clan Jaegal, del que Jin sería heredero. Aunque el clan era conocido por su poderoso chi interno, carecía de fuerza en el chi externo, es decir, lo físico. Por eso, el entrenamiento de Jin estaba diseñado para fortalecer esa debilidad, para construir una base inquebrantable, como un recipiente irrompible, le decía Bakrin. Jin lo padecía, cayendo una y otra vez con los baldes derramándose. Un día, después de un esfuerzo sobrehumano, Bakrin se acercó a Jin, quien estaba tirado en el suelo, y le dijo que parecía listo para el siguiente nivel de entrenamiento de chi interno. Jin, lleno de esperanza, preguntó si era verdad, pero el maestro, con una sonrisa que escondía una piedad selectiva, le soltó sin más. A partir de mañana vas a cargar 4 baldes de agua. Jin, con la cara desencajada, no pudo ocultar su sorpresa, mientras Bakrin pensaba que Jin siempre reacciona de más y que él, a pesar de su cara de ángel, era implacable. El joven Jin se dio cuenta de que su maestro no se andaba con chiquitas. Meses antes, cuando Jin recién había llegado a la sede del Doctor Divino, Bakrin le había mostrado su jardín y clínica, que Jin reconoció al instante como el tribunal médico del dragón blanco de la novela. Su ubicación en la zona volcánica era estratégica para controlar el pulso absoluto de 9 nubes de Bakrin.
Jin notó la diferencia abismal con el modesto grupo de entrega segura Dragón Nube. La sede de Bakrin era un lugar imponente y lujoso. Mientras se instalaban, Yo-ho, otro discípulo, le informó a Bae-grin sobre la llegada de varios pájaros mensajeros. Jin se quedó fascinado al verlos en persona. Eran esos mismos pájaros de los que había leído, usados para entregar correspondencia. Las noticias que traían no eran precisamente buenas. Los clanes Sura y Dragón Azul estaban en un conflicto y la batalla ya había dejado víctimas. Yo-ho explicó la tensión entre los clanes y cómo ambos pedían que Bae-grin los examinara directamente. El doctor divino, con su habitual serenidad, pidió primero los informes médicos de los doctores de cada bando. Después de revisarlos con atención, Bae-grin diagnosticó rápidamente. El joven maestro del clan Sura se recuperaría sin problemas, pero el líder del clan Dragón Azul había sido gravemente herido por una técnica exclusiva Sura y, aunque su condición era estable, no podía moverse. Jin se asombró de la precisión de Bae-grin y el maestro añadió que, para colmo, los ingredientes para la medicina interna eran escasos en la región. Con los informes en la mano, Bae-grin miró a Yo-ho y preguntó: ¿a quién le respondo primero? Bae-grin, pensativo, dijo que primero debían atender al clan Dragón Azul, porque aunque su princesa había ganado la batalla, era quien estaba más herida. Yo-ho se quedó boquiabierto, impresionado por la capacidad del Doctor Divino para deducir tanto con tan poca información. ¡Increíble!, exclamó, prometiendo seguir sus órdenes. Bae-grin entonces le hizo una seña a Jin para que lo acompañara adentro. Mientras entraban, Jin pensó para sí mismo que todo eso era fascinante, una especie de consulta y examen médico a distancia, como los de su vida anterior. Y claro, tenía sentido. Bae-grin era uno de los 3 doctores celestiales después de todo. Una vez dentro, Bae-grin, con su habitual sabiduría, empezó a instruir a Jin. Le explicó que es parte de la condición humana enfermar y herirse, y más aún para los artistas marciales, que enfrentan la muerte en cada batalla. Por eso, siempre van a necesitar un doctor. Y de ahí la importancia de reunir información sobre las clínicas en cada región. Al llegar a su habitación, Bae-grin invitó a Jin a pasar y sentarse. El lugar era simple, casi minimalista, sin muebles innecesarios, solo una mesa y lo que parecía un calentador en el medio, como los que Jin había visto en películas antiguas. Un espacio muy sencillo para alguien de su calibre, pensó el joven. Bae-grin continuó explicando que, aunque la información circula por las clínicas, la medicina es un saber secreto. No se pueden enseñar procedimientos médicos así como así, igual que las técnicas marciales no se comparten con cualquiera. Por eso, hace mucho tiempo, se creó una organización de doctores parecida a los clanes de artistas marciales, el Tribunal Médico. Jin asintió, entendiendo. Era, en esencia, un clan de doctores, le confirmó Bae-grin con una leve sonrisa. Le explicó que dentro del tribunal médico había varias facciones, conocidas como salas clínicas, todas centralizadas. Pero mientras Bae-grin seguía desarrollando la compleja estructura, Jin, con una media sonrisa, pensó: «Ah, sí, todo esto ya lo leí». El Doctor Divino hablaba de la responsabilidad del tribunal médico de enviar doctores a zonas de conflicto y de los especialistas que investigaban para la organización o los que heredaban el negocio familiar. Pero Jin ya estaba en otro mundo. Miró la ventana abierta y empezó a planear mentalmente una remodelación. Tenemos que conseguir una caldera para esta casa, y si me pongo, renuevo todo el piso para que tenga calefacción. Eso ayudaría con esta ventana, pensó. Entiendo que la deja abierta para evitar la intoxicación por monóxido de carbono, pero dejarla así en pleno invierno es demasiado. Bae-grin, ajeno a los pensamientos de su discípulo, seguía hablando de que aún quedaba mucho por hacer, que no podían instalar pisos con calefacción por ahora porque era una obra demasiado grande. Necesitaban un horno, ventanas de vidrio para aprovechar la luz, un sistema de intercambio de calor y... De repente, la voz de Bae-grin lo sacó de sus cavilaciones. «Así que no me estás prestando atención». Jin abrió los ojos de par en par, completamente sorprendido. «Perdón, maestro, me distraje», se disculpó Jin, sintiendo que el corazón le latía a 1000. Bae-grin, con una calma que no auguraba nada bueno, le preguntó sobre qué estaba pensando. Jin dudó un segundo, pero decidió arriesgarse. «Pensaba en cómo mejorar el ambiente para tu recuperación, maestro».
Baekrin, intrigado, lo escuchó mientras Jin explicaba que el pulso absoluto de 9 nubes era una condición innata, donde el chi se nublaba, disipando el calor corporal y reemplazándolo con frío. Su lógica era simple: si suplementaban el calor, los síntomas mejorarían. Baekrin reconoció su aguda observación, pero lo desafió. ¿Y eso qué? Jin no se achicó. Primero, el problema es esta habitación, sentenció. Si seguís acá, tu condición va a empeorar. La sorpresa se dibujó en la cara del doctor divino. Entonces, ¿qué sugerís?, preguntó. Jin, con una chispa de picardía en los ojos, recordó lo básico de la medicina moderna, la importancia de la higiene y un ambiente adecuado para la recuperación, algo totalmente desconocido en esa era. Baekrin insistió en que se estaban metiendo en asuntos de construcción, no de medicina, pero Jin le hizo ver que para un paciente a veces se necesitaban ambos. El maestro, reflexivo, le comentó que simplemente aumentar el número de calentadores era peligroso, ya que las víctimas de su uso solían morir con síntomas similares a los de ahogamiento. Fue ahí donde Jin soltó la bomba. No es ahogamiento, es envenenamiento por monóxido de carbono. Explicó que al quemar cosas en un espacio cerrado, se consumía el oxígeno y se producía este gas venenoso, haciendo que el cuerpo se ahogara sin agua. Baekrin se quedó de piedra. Lo consideró un genio por deducir algo así sin conocimientos básicos, pero la sorpresa rápidamente se convirtió en desconfianza. ¿De dónde sacaste esa información?, lo interrogó, admitiendo que, a pesar de sus años buscando conocimiento, nunca había oído hablar de algo semejante. Jin, con una mirada evasiva, simplemente le dijo que era un secreto. ¿Un secreto que le ocultarías incluso a tu maestro?, presionó Baekrin. Jin asintió. Era un secreto peligroso, uno que su maestro no creería, y él no podía mentirle del todo. Sabía que Baekrin no era solo un doctor divino, era un genio iluminado, con una voluntad de hierro y capaz de una crueldad helada cuando era necesario. Revelar su reencarnación era un riesgo que, por ahora, no podía correr. Solo un doctor divino era un genio iluminado, con una voluntad de hierro y capaz de una crueldad helada cuando era necesario. Revelar su reencarnación era un riesgo que, por ahora, no podía correr. Baekrin, sin embargo, dejó en claro que sabía que Jin no era un niño común. Le dijo que lo aceptaba tal cual era, sin necesidad de que diera explicaciones. Jin se sintió sorprendido y Baekrin le agradeció por ser honesto con su maestro, sellando su vínculo con una mezcla de confianza y misterio. Con esa conversación en mente, Jin se dedicó a sus planos, decidido a mejorar la residencia de Baekrin, ya que era crucial para la salud de su maestro. Cuando Yu-ho revisó los diseños, quedó atónito. Jin le explicó sus ideas: pisos de piedra que se calentaban y un horno cerrado que evitaba la salida de gases tóxicos, un concepto que Jin comparó con los hornos de la escuela primaria de su vida anterior. También propuso ventanas de vidrio para aprovechar al máximo la luz del sol, algo vital para el bienestar. Yu-ho, asombrado por la lógica impecable de esas ideas occidentales, prometió que el horno y las ventanas estarían listas en un día, y los pisos en menos de 10, incluso si eso significaba mover la residencia. El propio Baekrin confirmó el inmenso impacto, afirmando que estas mejoras podrían extender su vida por al menos una década. La construcción avanzó a un ritmo sorprendente, y Jin se acercó a la residencia renovada. Al entrar, sintió un calor agradable y vio a Baekrin disfrutando del nuevo ambiente. El doctor divino le dio la bienvenida y le dijo que su tos había desaparecido y su garganta se sentía mucho mejor. Baekrin, contento, elogió a Jin, acariciándole el pelo y llamándolo inteligente y adorable. Pero por dentro se preguntaba cómo un niño tan pequeño, un personaje extra, pudo concebir y ejecutar tales maravillas en tan poco tiempo. ¿Será un ser antiguo o algo así?, se preguntó, mientras decidía investigar a Yu-ho, no por desconfianza en su lealtad, sino por la peculiar eficiencia con la que Jin lo manejaba. Concluyó que Jin era muy superior, incluso a los herederos de otros clanes. Mientras tanto, Jin sonrió, satisfecho de ver a su maestro tan contento. Yu-ho también observó a Baekrin, reflexionando sobre el cambio radical. Antes, Baekrin apenas sonreía y la clínica era un lugar sombrío. Pero desde la llegada de Jin y sus métodos inusuales, el doctor divino no había parado de reír. Yu-ho, por su parte, observaba a Jin con una mezcla de asombro y admiración. Pensaba que ese chico claramente no era normal.
Dentro suyo se decía que si Jin Chon-hee lograba salvar la vida de su maestro, él estaría dispuesto a darle lo que sea, incluso su propia vida. Mientras tanto, la residencia del Doctor Divino se había transformado. Baekrin, recuperándose en su cama con la nueva calefacción, notaba la diferencia. Se sentía bien. Le dijo a Yo-ho que, aunque él solo sabía hacer píldoras medicinales, nunca se le había ocurrido que el ambiente de la casa también podía ser clave para la curación. He estado estudiando las cosas equivocadas, reflexionó, maravillado por lo cálida y agradable que se sentía la habitación. Yo-ho le respondió que, claro, eso no era trabajo de un doctor, pero reconoció que los planos que Jin había dibujado eran muy detallados. Eran diseños que parecían modernos, pero que en realidad eran versiones mejoradas de algo que ya existía, según la perspectiva de Baekrin. Como era de esperarse de mi discípulo, dijo Baekrin con una sonrisa. Yo-ho, con un toque de picardía, le recordó: sí, el mismo discípulo del que venís alardeando con cada paloma mensajera, ¿no? Baekrin intentó negarlo al principio, pero las risas lo delataron. «Uy, vos sí que me diste dolores de cabeza últimamente», se quejó Baekrin, riéndose a carcajadas. Finalmente, lo despidió con un «Bueno, ya basta, cerrá la puerta al salir, me voy a dormir». Pero Yo-ho no se fue sin una última burla. ¿Será que tenés celos de un nene? La respuesta fue un rotundo «¿Quién dijo que estoy celoso?», resonando por los pasillos. Al día siguiente, Baekrin se despertó sin un solo dolor en el cuerpo. Se sentía increíble. Afuera, Yo-ho vigilaba, notando que la respiración de Baekrin se había vuelto rítmica. Es su primer sueño profundo en mucho tiempo, pensó con alivio, y ordenó a todos que se movieran con el mayor sigilo esa noche. En otro momento, Baekrin le explicó a Jin sobre los orígenes del clan Jaegal, fundado por el maestro Gong Mieng, quien había organizado y compilado innumerables procedimientos y técnicas médicas. Le dijo que, aunque normalmente lo adoptaría para que fuera su sucesor, cambiar el apellido que sus padres le dieron no era tan simple. Además, con la forma en que Yo-ho ya se estaba obsesionando con él, si lo adoptaba no pararía de hablar de Jin en todos lados. Por eso, le ofreció la posibilidad de usar el nombre Jaegal en el futuro, si así lo quería. Jin lo escuchó, y aunque la idea de usar el nombre del clan significaba madurar, también entendió el subtexto. En el futuro, seguramente también significaba cuando el Doctor Divino ya no estuviera. Jin sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, una carga que lo hacía dudar por un momento. Pero el entrenamiento no esperaba, y de repente se encontró frente a unos extraños maniquíes de madera en el jardín. Intrigado, le preguntó a su maestro de qué se trataba eso. El Doctor Divino, Baekrin, con una sonrisa enigmática, le explicó que eran para sus clases. El clan Jaegal, le contó Baekrin, no se basaba solo en la fuerza bruta. Sus técnicas de control de chi estimulaban y activaban el cerebro, mejorando la memoria y la cognición. Una mente activada podía lograr cosas increíbles, como lo que estaba a punto de ver. Con un gesto rápido, el Doctor Divino disparó una serie de ráfagas invisibles que impactaron con precisión milimétrica en los puntos de presión de los maniquíes. No los atravesó ni los rompió, solo los golpeó con una fuerza controlada. Jin, asombrado, captó la sutileza. No se trataba de poder destructivo, sino de un control absoluto. Otros niños se habrían preguntado por qué no había perforado el maniquí, pero Jin entendió que eso significaba un dominio total de la fuerza. Fascinado por su perspicacia, Baekrin le explicó que el clan había logrado más que la mayoría de los artistas marciales usando la inteligencia, no la arrogancia. Le prometió que él aprendería cosas mucho más avanzadas que cualquiera en la historia del clan. Cuando Jin le preguntó si esa técnica de dedo mágico era el centro de las artes marciales Jaegal, Baekrin lo desestimó con una sonrisa. Eso era apenas la superficie, le dijo. El verdadero poder del clan radicaba en la comprensión profunda, que permitía usar cualquier arma o técnica, desde espadas hasta abanicos, con la misma letalidad. Esa era la verdadera razón por la que su clan era tan temido. Jin, con los ojos brillando de emoción, se preguntó si eso significaba que podría usar armas que nunca había imaginado. Con las artes del clan Jaegal, ¿podría usar armas que nunca había imaginado?
Bakrin, con una sonrisa en el rostro, confirmó sus sospechas. Si Jin aprendía por completo las artes marciales de su clan, podría convertirse en el más fuerte del mundo. La pregunta resonó en el aire. ¿Es eso lo que querés? Jin se quedó pensando. Él sabía bien que ser el más fuerte no era solo gloria. Recordó al protagonista de la novela, Ha Ruyon, un tipo que no dudaba en ir tras los más poderosos para consolidar su liderazgo en las fuerzas demoníacas, y que no temblaba a la hora de quitar vidas. Si él se volviera así, ese bastardo seguro que vendría por su cabeza. Entonces, Jin, con una simpleza que descolocó a su maestro, preguntó: «Maestro, ¿qué tiene de bueno ser el más fuerte del mundo?». Bakrin, sorprendido, se tomó un momento para reflexionar. No había trofeos ni certificados, pero sí, uno ganaba honor, respeto y una autoridad que nadie más poseía. Pero Jin tenía otra idea en mente, una que sorprendió aún más a Bakrin. «No necesito ser el más fuerte del mundo», declaró con una sonrisa radiante. «Quiero ser el mejor doctor del mundo, como vos, maestro». La respuesta conmovió a Bakrin, quien, entre risas y una ternura inusual, lo llamó pequeño. Era la primera vez que alguien en el legendario clan Sheigal expresaba un deseo tan distinto. Bakrin sonrió, convencido de que tenía frente a él a un doctor enviado de los cielos. Jin, por su parte, tenía sus propias razones para elegir ese camino. Para vivir una vida larga, pensó, ser doctor era la mejor opción. Ni siquiera el rey demonio, según la novela, se atrevía a matar a un médico. Y si además se convertía en el mejor del mundo, el corazón se le aceleraba de la emoción. «Bueno, vamos a intentarlo», se dijo, con una nueva determinación. No sería fácil, lo sabía, pero esta era su segunda vida, su oportunidad, y sobre todo estaba su maestro. Jin se prometió a sí mismo que lo iba a curar, sí o sí. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una calidez genuina, una ayuda sin intereses ocultos. ¿Quién hubiera pensado que viviría algo así? No podía permitir que alguien tan puro muriera, tenía que pagar esa deuda, era su deber como Jin Cheong-hee. Con esta convicción, Jin se preparó para el siguiente paso en su entrenamiento. La primera lección de Bakrin era sencilla pero fundamental: sentir el chi. El doctor divino se sentó detrás de él apoyando sus manos en sus hombros. «Está bien que yo te toque, pero vos no debes hablar ni moverte, ¿entendés?». Jin asintió. Con los ojos cerrados, Bakrin comenzó a guiarlo, transfiriéndole la energía, y Jin sintió un poder inmenso vibrar a través suyo. Sus ojos se abrieron de par en par, asombrado por la magnitud de lo que experimentaba. Pero qué capitulazo acabamos de ver, por favor. Jin sintió ese poder inmenso vibrar por el chi, así que hagan vibrar ustedes ese botón de like. Y ya que Jin quiere ser el mejor doctor, ustedes recétenme el próximo manga en los comentarios. Suscríbanse para no perderse nada. ¡Nos vemos!